Bueno, ¿alguna duda antes de que Ven, empecemos y demás? yo, Di- que yo ya tengo configurado todos los routers de Cisco de la práctica esa Mm, y los PC también lo he configurado, los que he podido que iban asociados con los de Cisco mm. y para configurar MikroTik Pues, desde una, pues esto, una, mira, lo principal o lo más básico que tiene que configurar en Microtik son las direcciones IP. ¿Mm? Entonces te digo más o menos cómo, vamos, voy a perder 5 minutos en esto, ¿eh? Pero te digo más o menos cómo configurar una dirección IP en un de este de Microtik, ¿vale? Porque ya el resto de cosas, ahora te digo dónde puedes ir mirando para configurarlas, pero sí van a ser ya un poquito más complicadas configurarlas a través de consola. ¿Mm? vale, vale, Pero por lo menos que pueda hacer ping. Entonces vale. vamos a ver, voy a compartirte el escritorio. Vamos, hasta ahora lo tengo todo configurado, menos lo de MikroTik. Vale. Y puedes hacer ping entre routers de Cisco y demás. Sí, 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 vamos, lo he probado. Vale, bueno, pues mira, por ejemplo, estás viendo ya el escritorio, ¿no? Sí. Este entorno, aunque es el mismo, no tiene lo mismo. Sí, aquí tengo bastante más cosas. Pero es el mismo que Pregunta, vosotros dime utilizáis. una pregunta. Dime. Si yo me compro un router MikroTik de estos de 30 euros, Sí, el chiquitito, sí. ¿Puedo hackear la NASA con esto? ¿yo lo conecto directamente a la red o tengo que conectarlo a mi router? ¿Tú dices para salir con ese router a internet o qué? Sí, sí. Bueno, tendrás que ver tu ISP, cómo te proporciona la conexión a ti. ¿Eh? Sí, lo más normal es que el ISP esté utilizando un enlace de tipo PPP sobre Ethernet. ¿Sabes lo que es eso o no te suena? Me suena, pero ahora mismo me Bueno, es pilla un un poquito... protocolo, pues mira, ya aprovecho para hacer un poco de cómo se dice esto, de cuando se anuncian las cosas, De publicidad. Spam. Publicidad. publicidad subversiva. He colgado en el canal un vídeo para la gente, para la gente de segundo de informática. ¿Eh? Y es una práctica, en concreto para dos de informática, que si la hacen, pues se van a evitar acudir a la convocatoria ordinaria. Y lo que les pido ahí es precisamente que configuren enlaces PPPoE con un ISP. Entonces, eh, en definitiva, tú vas a necesitar cuáles son las credenciales con las que te logueas con el ISP, un nombre de usuario y una contraseña, y configurar luego en el MikroTik, que eso se puede hacer perfectamente, un enlace a través de ese protocolo. El PPP es el protocolo Point-to-Point Protocol, ¿no? Protocolo punto a punto, pero va sobre Ethernet. Entonces, la mayoría de los ISP, la manera que tienen de conectarse con sus clientes es utilizando ese protocolo. Hay otros, por ejemplo, yo aquí en casa, mi ISP, que es un ISP local, pues directamente me asigna la dirección IP a través de DHCP, es decir, yo me conecto directamente a la red Ethernet del ISP. Y también sería lo mismo, es poner una boca del router como cliente de HCP y punto. Y sales. ¿Mm? Eh, Vale. pero tendrías que ver, ya te digo, con qué operador estás funcionando tú. Con Vodafone. Con Vodafone, pues seguramente eso es PPPoE seguro. Métete en el router que tú tengas en tu casa y verás que en algún sitio tendrás que tener configuradas las credenciales para acceder mediante PPPoE. Entonces lo que tienes que hacer si quieres utilizar luego el router de MikroTik es directamente ponerle esas mismas credenciales al enlace PPPoE que tú te crees. Ok, ok. ¿Vale? De todas maneras, si quieres salir a internet con un MikroTik, yo te recomendaría que te gastaras un poquito más, 60 70 euros, el que tenga un router ya un poquito más serio que ese. Un router de 20 euros, un Y router de uno de 20 esos euros. mismos, ¿eh? Eso ya se va un poquito de precio. Yo el que tengo aquí es uno de MikroTik, vale 70 pavos. Y
de lujo. Pero a ti te sobra el dinero que viene. Eso sí es Los de verdad. Xiaomi son baratos y son buenos también, ¿eh? ¿Los qué? ¿Los cuales? Los de Xiaomi. Sí, y los que te instale Orange, que te instale Telefónica y demás, pero las cosas que puedes hacer con un cacharro de esto no las puedes hacer con un router de los que te instalan un proveedor de servicio, que está muy capado y no puedes configurar la mayoría de las cosas. Entonces, pues bueno, ya te digo, échale un vistazo a la práctica esa, a ver si eres capaz de hacerla. Está también puesta para hacerla en if. ¿Eh? Pasa que no hemos hablado nada de muchas de las cosas que aparecen ahí, pero bueno, tú tienes nivel como para hacer eso, Angradán. ¿Que la explicas un poco en el vídeo? Bueno, digo qué es lo que se pretende hacer. Yo ya la tengo hecha en la práctica y ahí digo cómo quiero que funcionen las cosas. Men, en el primer vídeo se te olvidó cómo guardar la configuración de los routers de Cisco, que le tuve que preguntar a Anglada. Pero ya ha tirado, ¿no? Sí, sí, ya me sé todos los comandos de memoria. Claro, yo le pregunté también al Barroso. Pues entonces Tienes ya 20 suscriptores, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? Que tienes ya 20 suscriptores. Hombre, esto va para arriba. De aquí a nada estoy dando clases vía telemática. ¿Ves? Lo que pasa es que esto tiene bastante más trabajo que das clases presenciales. ¿Ves? Pero te Las ahorras visualizaciones, Jiménez, te las estoy dando yo, ¿eh? Sí, sí, Que al sí. final la gente echa más cuentas, seguro. Bueno, La que pone práctica PPOE más GR servicio. ese. ¿Ah? Que yo siempre he dicho que el aprendizaje debería de ser un aprendizaje autónomo. Lo que pasa es que eso normalmente requiere que la gente se implique mucho más. Y pues bueno, el que tenga interés hoy en día tiene recursos más que de sobra para aprender de todo lo que quiera. Lo que pasa es que eso, hay que poner un poquito de interés. En las presenciales, tenga o no tenga interés, por lo menos tiene que estar allí. ¿Eh? Bueno, Que más que clases presenciales son una guardería, pero bueno. Vamos a ver cómo se configura una dirección IP en un de este de Microtik. Mira, Carlos, esta es la topología entera que tú tienes que montar. Sí, sí, montada ya la tengo. Aquí está ya todo funcionando y demás. No lo voy a encender porque lo único que te voy a demostrar es cómo se configura una dirección IP en un router de Microtik. Entonces voy a añadir un nuevo nodo aquí, que va a ser un Microtik, que esto lo habrás hecho tú ya. A ver por dónde lo tengo, sí. aquí. Además tengo la misma imagen que tenéis vosotros, la 644. Este router por defecto lo que tiene son 4 interfaces Ethernet. En esta topología no te hacen falta más, por lo tanto no hace falta que le añadas más, pero si quieres puedes añadir más aquí. ¿Vale? Entonces, aquí tengo mi router de Microtik, aquí está, ¿vale? Y yo me voy a conectar a él, pues, por ejemplo, bueno, no hace falta ni que me conecte. Si lo enciendo directamente y doy un clic, lo que te abre es una consola, ¿vale? Y ya sabes que por defecto las credenciales para acceder a un cacharro de estos de Microtik, ¿cuáles eran? Admin y la contraseña en blanco. Eso es, pues admin y la contraseña en blanco. Y ya estoy dentro. La primera vez te dice que si quieres ver las características de la licencia de software, si le das a que sí, pues aquí te lees una párrafa en inglés donde básicamente te dice a qué tienes derecho con la licencia que se monta aquí. Los routers estos, los CHR, eso viene de Cloud House Router de Microtik, son en realidad máquinas virtuales que me implementan lo que sería un router. Entonces, con la licencia libre, si yo no pago nada, lo puedo hacer todo sobre ese router, pero tienen la interfaz limitada a una velocidad de tipo Ethernet, o sea, 10 megabits por segundo. Pero bueno, eso para hacer pruebas a nosotros nos sobra y nos basta. Si yo ya quiero tener más velocidades, porque detrás tengo, digamos, un soporte físico que me da más velocidad, pues entonces sí tendría que pagar una licencia, pero en los cacharros de Microtik la licencia se paga una vez y ya no tienes que pagarla más. Total, que nosotros vamos a operar con la licencia gratuita, que es como nos gustan las cosas. Bueno, pues ¿cómo se configura una dirección IP aquí? Esto es un router gordo de Microtik, es decir, no es un router de tipo Soho. Los routers Soho vienen con una configuración ya predeterminada, que tienen un bridge en una serie de puertos,
tienen un puerto configurado como cliente de HCP, etcétera, etcétera. Tienen reglas de firewall ya definidas, pero este no, este viene completamente en blanco. Si yo ahora mismo doy aquí un comando que es el comando export para ver la configuración que tiene, pues como veis no tiene ninguna configuración, tan solo tiene que la interfaz Ethernet 1, de las 4 que tiene, está puesta como cliente de HCP. Eso, ¿qué es lo que me permite? Pues que si yo conecto esa interfaz directamente a un ISP y ese ISP es capaz de darme una dirección IP, pues ya tengo directamente conexión con el mundo exterior con este dispositivo. Entonces, ¿cómo se pone una dirección IP a una de las interfaces que yo tenga? Pues tengo 3 interfaces más, la ESER 2, la ESER 3 y la ESER 4. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí me va copiando o no? Sí, sí. Bueno, pues, Sí. por ejemplo, le voy a poner a la interfaz Ether 2, voy a imaginarme que es este router de aquí, el MIC 2, y le voy a poner a la Ether 2 la 10.221/30. Pues en modo consola yo tengo un comando que es IP. Esto tiene además la ventaja, ¿se ve bien así o lo aumento un poquito más? Yo lo veo bien. Vale. Pues tiene un comando, como digo, que es el comando IP, y esto tiene la ventaja de que si yo no me acuerdo de lo que continúa en ese comando, pues dándole a la La interrogación, interrogación. eso es, me van saliendo las cosas que puedo añadir. Entonces, para añadir una dirección IP, el comando es IP address. Si ahora no me acuerdo, le sigo dando a la interrogación y ves que aquí viene ya un subcomando que es add. Pues eso es lo que me permite añadir una dirección IP a una interfaz. ¿Y cuáles son los parámetros básicos que tengo que configurar? Pues la dirección IP, que eso se especifica con address igual a la dirección IP. Hemos dicho que le vamos a poner la 10.221. Luego, por otra parte, la máscara de su red, que eso se especifica con netmask. Lo tengo que poner en formato decimal, 255.255.252 en este caso, porque es un /30. Y luego, pues la otra cosa fundamental, la interfaz a la que le quiero asignar esa dirección IP, en este caso la Ether 2. ¿Vale o no? Pues Sí. eso es todo lo que tienes que hacer para poner una dirección IP en una interfaz. Se puede especificar también la red en la que trabajo, pero es redundante porque con la dirección IP y con la máscara de su red ya se sabe perfectamente en qué red trabajo. Entonces fíjate, Vale. si yo hago eso, ¿cómo veo ahora qué direcciones IP tengo puestas? Porque aquí no tengo un show running conf. Pero no, pero si tengo un IP address print, ¿vale? Fijaos, siempre hay un comando que es print que me sirve para mostrarme la configuración de algo que yo haya hecho en Microtik. Si he configurado direcciones IP, pues con IP address print me va a sacar las direcciones de todas las interfaces que yo tengo ahora mismo, ¿vale? Si le doy a intro, pues fijaos que mi interfaz Ethernet 2 tiene ya una dirección IP que es la 10.221/30 en la red 10.220, ¿vale? ¿Se ve o no? Vale. Y sí. Ahora, la ventaja que tienen los Microtik es que no tengo que guardar esto. O sea, una vez que yo ejecuto algo en un Microtik, eso se queda guardado ya en la memoria flash. De manera que si lo apago y lo enciendo, voy a seguir teniendo esta Eso te dirección. iba a preguntar. ¿Vale? Que había que guardarlo como en los de Cisco, en los PC y eso. No, en este caso no. Lo que sí puedo hacer yo son copias de seguridad de configuraciones que yo haga. Que eso vimos en clase cómo se hacían con el Winbox. Y aquí pues también se pueden hacer en modo consola con un... no me acuerdo cuál es el comando, pero vamos, si me voy a nivel raíz... El export. Con el export hago una exportación de lo que es la configuración. Pero me refiero a la copia binaria. La copia binaria pues seguramente será con... File... bueno, ahora mismo no me acuerdo cómo se hacía la copia binaria. Si quiero exportar la configuración, sí que me vale el comando este export. Si yo no pongo nada más, pues por defecto me va a salir toda la configuración que yo tenga en lo que sería la pantalla, que es la salida estándar, pero eso siempre me lo puedo llevar a un fichero. De hecho, si pongo export y le doy a la interrogación, fijaos que tengo aquí la posibilidad de definir file y un nombre de fichero. Y luego ese nombre de fichero me lo puedo descargar para copiarlo en un
un disco duro, en un pendrive o lo que sea, ¿vale? También os recuerdo que este comando de la exportación no me exporta todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo que son usuarios y demás no me lo exporta, ¿eh? Eso, sin embargo, haciendo una copia binaria sí que se consigue la exportación completa, ¿vale? Bueno, más o menos te ha quedado claro cómo se pone la dirección IP. Sí, entonces le configuro la dirección IP a todos los routers de Microti y ya te aviso o cómo. Eso es, luego comprueba, una vez que todos los tres routers de Microtik tengan la dirección IP, bueno, la Ethernet 1 esta de aquí, de momento, la dejas pendiente porque esa lo que va a hacer es obtener una dirección IP automáticamente cuando se conecte al router de tu casa, ¿vale? ¿Y la nube cómo se pone? Es que eso no sé. Eso para más adelante. Tú de momento olvídate de Vale. la nube y dejas todos los dispositivos estos conectados, ¿vale? Y compruebas Ruta y que puedes hacer ping entre todos los routers. ¿Mm? Vale, vale. De router a router me refiero, porque entre todos los routers no vas a poder hacer ping hasta que no tengas configurado el enrutamiento estático completo. ¿Mm? Pero, por ejemplo, que puedes hacer ping del CIS 1 al MIC 2, del MIC 2 al MIC 1, del MIC 2 al CIS 2, ¿vale? Vale. Dime, Anglada, ¿tú qué estabas diciendo por ahí? ¿Por qué poner la IP de esa manera? ¿Por qué no la pone directamente desde el Winbox? Porque no puede arrancar el Kali. No tiene, Ah, vale, no vale. tiene memoria para arrancar el Kali. Vale, vale. Entonces, cuando consigas la comunicación entre los routers, pues ya te diré el próximo paso. En tu caso, como tú no puedes arrancar con el Kali, pues no te voy a obligar a que hagas la reserva ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Vamos, en los routers de Microtik no te voy a obligar a que hagas la reserva, ¿vale? Vamos, yo la reserva la he hecho, pero de los routers de Cisco. La reserva esta que había que poner 50. Vale, vale, sí, pero por eso te digo que los de Microtik no te voy a obligar Sí, a que hagas las reservas porque lo vas a tener que programar por consola. Si al final acabas sin problema y quieres hacer esa reserva, pues ya te digo cuál es el comando para hacer esa reserva, ¿vale? vale, vale. Pero de momento tú le pones una dirección IP manual al PS1, al administrador, al PS4 y ya está, ¿vale? Y compruebas que tienes conectividad. ¿Mm? Vale, Cuando hayas probado que tienes conectividad entre los routers, entonces me lo dices y ya te digo cómo programar una ruta estática en un router de Microtik, que es muy parecido, eso sí es muy parecido a los routers de Cisco, ¿vale? vale. Vamos, el comando es también iproute, pero luego los parámetros son ligeramente distintos. ¿Mm? ¿Vale? ¿Algo más o no con respecto a eso? Bueno, como esto va a quedar grabado, pues miras esto una vez y demás, ¿vale? Si no te acuerdas. Otra cosa que antes de que se me olvide, que puedes tener problemas. Fíjate que yo aquí le he puesto la dirección IP a la interfaz 2. Si yo apago el router y conecto un PC directamente a la interfaz 2, ¿m? Y le hago un ping poniendo una dirección que esté en ese rango, debería de darme ping. Vamos a probar. Digo esto porque a veces en los routers de Microtik, no sé por qué razón, pero interpretan las interfaces que tienen con un nombre distinto. Eso, Anglada, te pasó, ¿no? Sí, sí. Y, Qué coraje me dio eso. y tienes que ver en qué interfaz lo tienes realmente. Fíjate, yo he puesto aquí un Virtual PC, ¿vale? Entonces, lógicamente lo voy a conectar a la interfaz que yo he programado del router, que es la interfaz 2. La interfaz 2 del router yo he puesto la dirección 10.221. ¿Qué dirección le tendría que poner al PC para poder hacer ping con esa interfaz? Carlos, es una pregunta para ti. Mm, La que hay en la R1, ¿no? 192, 168, 10/24, ¿no? Pero si no tengo un router en medio, yo no puedo hacer ping entre dos redes diferentes. O sea, si yo conecto directamente un ordenador a una interfaz de un router, le tengo que poner al ordenador una dirección IP que esté en la misma red de esa interfaz.
¿Mm? Y en este caso, ¿cuál es la única que le puedo poner si quiero tener comunicación? La que has dicho, ¿no? La 10. Es que te estoy confundiendo yo seguramente porque ahora me estoy dando cuenta que he intentado hacer una emulación de lo que sería la configuración de la interfaz Ethernet 2, pero en realidad estoy poniéndole la dirección de la Ethernet 4. La que yo le he puesto es la 10.221/30. Si yo me quiero comunicar Sí. con ese router, la única dirección que le puedo poner a esto sería la 10.222/30, que es la otra dirección que está en esa subred que estoy utilizando. ¿Vale? Un /30 solo tiene dos direcciones posibles para equipos. En este caso la 1 y la 2, ¿sí o no? Sí, sí. Bueno, pues entonces le voy a poner a este la dirección IP 10.222/30. Para poner una dirección IP en un PC virtual, lo que hay que hacer es IP, la dirección IP 10.222, en este caso, la máscara de su red 255.255.255.252 y, si quiero, la puerta de enlace 10.221, que sería la dirección que le he puesto a la interfaz Ethernet 2 del router. Eso me chequea si hay duplicidad de direcciones. Evidentemente no puede haber duplicidad de direcciones porque solo tengo una dirección aquí y otra dirección posible aquí. Y como veis, parece que me la coge. Bueno, pues ahora lo suyo es que si yo hago un pin 10.221 tenga pin. Y bueno, pues en este caso, como veis, tengo pin sin problema. Lo que estoy diciendo es que os podéis encontrar con algunos casos en los que haciendo esto, que lo lógico es esperar pin, pues no os dé pin. ¿Y por qué no os da pin? Pues porque internamente la interfaz Ethernet 2 del MikroTik se está reconociendo en realidad como otra interfaz. Entonces, Pero eso te lo avisan en el por Jiménez. Eso te lo avisan una vez que tú apagas y enciendes. Pero que en el export te viene, por ejemplo, yo tengo Eso, la captura. pero te estoy diciendo que te lo avisan una vez que tú apagas y enciendes. Si no apagas y enciendes, en principio todavía no te ha hecho el reconocimiento de esa interfaz. Sí, lo que está diciendo Anglada es que si tú haces aquí un export en el router, efectivamente, en el caso de que haya interpretado que la interfaz es diferente, aquí arriba vais a ver, de alguna manera, que os dice que la interfaz tal se está interpretando con el nombre tal. ¿Vale? Entonces os puede guiar un poquito para saber cuál es la interfaz que realmente está reconociendo el MikroTik. Pero de todas maneras, si os pasa alguna vez eso, en primer lugar me lo consultáis. Y en segundo lugar, lo que tendréis que hacer es la misma dirección que le habéis puesto aquí a la interfaz Ethernet 2, ponérsela a la otra interfase que no estáis utilizando y probáis cuál es la que os da pin con el dispositivo. ¿Vale? Más o menos, yo creo que sí. Vale. De momento vamos a esperar que las cosas van a funcionar bien. Tú le pones las direcciones a la interfase tal y como te viene en la topología y a ver si furula. ¿Vale? De todas maneras, si pones una IP a una interfaz, la estás poniendo bien y luego no te da pin, con eso vas a aprender bastante más que si te da pin al principio. ¿Vale? Vale. Pero bueno, así es como se configuran las direcciones IP en los routers de MikroTik. Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a empezar ya con la clase de hoy. La clase de hoy la quiero dedicar, voy a salir de aquí. Te recuerdo también que para salir de manera limpia de estos laboratorios, lo apagas todo, sales del laboratorio. Sí, eso se me ha quedado bien grabado. Sales de aquí con un sign out y luego te vas a la máquina virtual y shutdown, ¿vale? Pues lo dicho. Bueno, los demás estáis todavía por ahí, ¿no? No habéis ido, ¿no? Yo sí por aquí. Esperándote, Estamos presentes. ansiosos, Jiménez, Vale. estamos Yo ansiosos, estoy por aquí esperando que termine Ah. lo que tienen que hacer. Los Bueno, algunos de vosotros lo haréis también, ¿no? ¿O no? ¿No os vais a atrever o qué? Por supuesto. hombre, claro. Está complicado, en verdad. Yo lo estoy haciendo. Claro, eso está todo explicado, vamos paso a paso en los vídeos.
No tenéis excusa. Pudiera hacerlo. Yo creo que me va a pasar como el Barroso, lo voy a hacer y se me va a borrar, ¿vale? Bueno, pues nada, ¿a qué vamos a dedicar la sesión de hoy? Yo tenía previsto ver algunos ejercicios más sobre la TDA. Lo que pasa es que he visto que la práctica no ha salido tampoco como yo esperaba, sobre todo después de haber explicado prácticamente todos los ejercicios que había mandado. Yo esperaba que casi todo el mundo sacara un 9 o un 10, pero no ha sido así. Entonces, esta primera sesión la vamos a dedicar a corregir la práctica, a corregir todos los ejercicios de la práctica, tanto en la centralita antigua como en la TDA 200. Lo que nos queda de evaluación son estas 2 semanas. Después de estas 2 semanas ya directamente lo que vamos a hacer son los exámenes de la tercera evaluación. ¿Y qué es lo que vamos a ver en estas 2 semanas? Pues como no quiero sobrecargar, lo que vamos a ver en las siguientes sesiones es la caracterización de la centralita esta Panasonic KX NS500, que es la última que nos queda, que es la que tenemos allí operativa en el instituto físicamente. Y vamos a realizar también una práctica con los mismos ejercicios que hemos hecho para la TDA y para la TS 824 en esta nueva centralita. La buena noticia es que la consola de programación de esta centralita es prácticamente igual que la de la TDA. Por lo tanto, si sabéis hacer las cosas en la TDA, pues debéis de saber hacerla en la NS500, porque es, como digo, la consola es muy parecida. Así que prestar atención a la resolución de los ejercicios que voy a hacer hoy, porque luego los tendréis que programar en la NS500. La práctica entonces va a ser igual que la de la TDA. La misma, los 4 primeros ejercicios de la TDA. ¿Vale? Si tampoco voy a pedir aquí el DISA, porque no lo hemos visto en la TDA. Vale. O sea que tú, Juan Luis, no creo que tengas muchos problemas. Pues a ti te ha salido bastante bien, ¿no? Sí. Además he visto que has razonado cosas que está bien, vamos, que te la has currado tú. Que aparte de que a lo mejor tuviera una solución del año pasado y demás, pero has tenido algunas cosas de pensar por tu cuenta. Me costó, ¿eh? Bueno, pues nada, lo que vamos a hacer hoy es justamente esto, ¿no? Resolver esta práctica en las 2 centralitas. Entonces, el apartado 1, configuración del servicio horario, bueno, pues es lo más simple que había, ¿no? Voy a abrir la TS. A ver. Esto de aquí sí lo ha sacado bien casi todo el mundo, como es normal, ¿no? Entonces, se pueden hacer todos los ejercicios pues eso me lo han preguntado algunos, en un solo fichero de configuración, sí, pero tened en cuenta que hay que pensar. Entonces, el único que ha pensado razonablemente eso ha sido Juan Luis, porque aquí los 2 problemas fundamentales estaban en el apartado 2 y en el apartado 4 del azar, que utilizo 2 grupos diferentes. Entonces, si quiero incluir las cosas del apartado 4 en el mismo fichero de configuración, pues hay que hacer algo razonable, que luego veremos qué es lo que es. Bueno, pues el servicio horario en la TS 824 es tan simple como venirse aquí, habilitar que quiero un servicio horario automático y programar lo que me piden. El domingo no voy a utilizar ningún tipo de servicio horario, pues nada. El lunes iba de 9, a ver que lo vea, de 9 a 2, de 2 a 4 es el almuerzo y luego hasta las 7. Eso tanto para el lunes como para el martes, miércoles, jueves y viernes. Pues nada, empiezo a las 9 y la noche empezaría a las 17 horas, o sea, a las 7 pm, y tengo un almuerzo de entre las 14, de las 2 pm a las 4 pm. Ese sería el lunes, pues eso me lo copio y lo pego en el martes, miércoles, jueves y viernes. Pegar. Y luego el sábado, pues de 9 a la noche, que empieza a las 14 horas, o sea, a las 2 pm.
Pues nada, esta sería la configuración del servicio horario para esta centralita. No tiene más historia. ¿Vale? Aplicar y aceptar. En la otra centralita, en la TDA, recuerdo que se ejecuta como administrador. 1, 2, 3, 4. Aquí lo primero, evidentemente, es configurar la centralita adecuadamente. Entonces, dije que era una TDA 200 y pedía que manejara 8 líneas analógicas y 24 extensiones regulares. Pues tenía que añadir en la ranura, en primer lugar, una LCOT 8 para 8 líneas analógicas, y en segundo lugar una SLC 16 que implementa 16 extensiones regulares, pero ahora tengo que incorporar otra para llegar a las 24, en este caso la SLC 8. Con eso ya tengo 8 líneas analógicas y 24 extensiones regulares, ¿vale? Por eso no he quitado nada, aunque hay algunos que tienen más tarjetas de extensiones, otros tienen más tarjetas de línea. La configuración apropiada para luego poder hacer correctamente los ejercicios es esta. Y aquí en este caso, ¿cómo se programa el servicio horario? Pues me voy al servicio horario y en la tabla semanal. En concreto, el domingo no tengo servicio, pues desactivo, si quiero lo desactivo todo o dejo solo activado lo que sería el inicio de la noche, es igual. Y ahora, de lunes a viernes, pues el inicio del almuerzo lo tengo que activar a las 14 horas. Aquí tiene ya un formato de 24 horas. El fin del almuerzo sería a las 16 horas. Y la noche empieza a las 19 horas. Y eso me lo copio y lo pego martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí no sé, sí. Digo que no sé si me permitía una selección múltiple. Sí. Y el sábado, pues de 9 hasta el inicio de la noche, que sería las 14. Que hay alguna gente que me ha programado el inicio del almuerzo. No, lo que se inicia el sábado es la noche a las 2. Pues esa sería la configuración. Y solo tengo que programar una tabla. Tengo la posibilidad de programar 8 tablas diferentes, pero en este caso solo necesito una tabla. Ahí creo que no habrá muchos problemas, ¿no? ¿Hay algún problema con el servicio horario? ¿Qué pasa? ¿Que os habéis echado a dormir ya o qué? ¿O estáis con el chat? A ver... Vale, no hay ningún problema con el servicio horario. Pues nada, pasamos al segundo. Asignación de líneas de salida. Me dice que las extensiones 112 a 101 a 112 deben de poder salir durante el modo día por las líneas 1 a 4. Y las extensiones 113 a 124 lo harán por las líneas 5 a 8. En modo noche, solo las extensiones 101 a 112 podrán llamar y en ese caso lo podrán hacer por las 8 líneas habilitadas. Empezamos con la centralita FAS, que es la TS824. En este caso lo único que hay que hacer es irse aquí a línea entrante y saliente y programar el modo saliente para las 8 líneas que yo tengo, ¿vale? Entonces me dicen que de la 101 a la 112 en modo día solo pueden salir tanto para la línea 1 como para la línea 4 como para la línea 3 y 2 por la... no sé, me estoy liando. De la 101 a la 112 solo pueden salir en modo día por las líneas 1 a 4. Pues en modo día, como veis, por las líneas 1 a 4. Y de la 113 a la 124 lo harán por las líneas 5 a 8 en modo día. Luego en modo día, evidentemente, no pueden salir. Aquí esto que he picado me he equivocado, pero bueno, ahora lo rectifico. Es decir, estoy programando el modo día. Pues en el modo día las extensiones 101 a 112 pueden salir por la línea 1. En modo las extensiones 113 a 124 no pueden salir. En modo noche me dicen que solo las extensiones 101 a 112 pueden llamar y en ese caso lo pueden hacer por las 8 líneas habilitadas. Tanto en modo noche, evidentemente, sí que pueden salir por la línea 1 las extensiones 101 a 112. Y las que no pueden salir son las extensiones 113 a 114 a 124. El modo almuerzo no me habla, pues de momento no lo toco. Le doy a aplicar. Y esto me lo copio en la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Aceptar, sí.
aceptar. Y ya lo tengo en la línea 2, en la línea 3 y en la línea 4, ¿vale? Paso a línea 5. Línea 5 me dicen que en modo día solo pueden salir las extensiones 113 a 124. Pues la 101 a la 112 solo pueden salir por las líneas 1 a 4. Es decir, en modo día para la línea 5 estas no pueden salir hasta la 112, es esta, y las otras sí, en modo día, ¿vale? Y en modo noche las que no pueden salir por esa línea, pues no pueden salir por ninguna, son las últimas. La 101 a la 112 siguen pudiendo salir en modo noche por las 8 líneas. Pues nada, esa sería la configuración de la línea 5 y eso me lo copio en las líneas 6, 7 y 8. Aceptar, sí, aceptar. Y compruebo que efectivamente ya lo tengo en la línea 6, en la línea 7 y en la línea 8. ¿Ahí hay alguna duda? Aquí lo que he visto es que algunos de vosotros habéis activado solo parcialmente alguna de las extensiones. Os dije que posiblemente aquí, si tocabais el almuerzo, pues hay un error de programación en la consola que no deja determinadas configuraciones cuando no tiene sentido. Pero bueno, veis que si yo no toco el almuerzo no pasa nada. Yo el almuerzo lo consideré como de día y lo quité. Bueno, pues vale, pues como tú quieras. Si se quita aquí, también te debe de dejar, como estás viendo. Sí, sí. ¿no? Pero como en principio no hablo nada del almuerzo, pues dejo el almuerzo sin tocar. Bueno. ¿Quién ha dicho algo por ahí? Daniel, ¿tú has dicho algo? Ah, yo. Dime. Que pensé que decía las extensiones 101 y 112. Ah, Solo esas vale, dos. vale. Y era 101, 112. Sí, supuse, a Anglada le pasó lo mismo, ¿no, Pablo? A ti te pasó igual. No, a mí lo de las extensiones está bien, ¿no? El servicio horario. Ah, sí. Como lo del punto. Bueno, pues me suena que hay alguien más que había habilitado solo la 101 y la 102. Y Creo. bueno, ahora sé por qué, porque ha confundido el A con el I. Pero en principio era que todas las extensiones podían salir. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace eso en la TDA. En la TDA es un poquito más complicado porque yo tengo que, en primer lugar, agrupar lo que son líneas, ¿vale? Y aquí viene el razonamiento inteligente, que el único que lo ha hecho es Juan Luis. Que Juan Luis no sea demasiado inteligente, pero en este caso... Como que no soy inteligente, ¿no? En este caso sí la ha salido bien. Bueno, yo tengo que hacer aquí un agrupamiento de líneas, porque recuerdo que en esta centralita el bloqueo de las líneas de salida funciona con grupo de líneas y con clases de servicio. Entonces tengo que agrupar las líneas en grupos y luego asignar una clase de servicio a lo que son las extensiones. Bueno, pues me voy aquí a línea y entrada de llamadas y voy a definir los grupos. Por defecto, como veis, todas las 8 líneas que yo tengo están en el mismo grupo, en el grupo 1. Entonces aquí, para conseguir el comportamiento que se pide, pues lo que ha hecho casi todo el mundo es poner las líneas 5 a 8 en el grupo 2. Y efectivamente con eso podéis programar perfectamente lo que se os pide en este apartado. El problema es que luego en el apartado 4, que os hablan del SAR, os hablan de que en la línea más alta, en la línea 8, yo voy a poner un acceso GSM. Entonces tengo que tener un comportamiento diferencial para esa línea. Entonces, una cosa inteligente que se puede hacer, que es, pues desde este apartado, si quiero meterlo todo en un archivo de configuración, desde este apartado meto esa línea en otro grupo. Es decir, voy a tener 3 grupos de líneas en realidad. El grupo 1 va a ser de la 1 a la 4, el grupo 2 de la 5 a la 7 y el grupo 3 la línea 8. Juan Luis lo enrevesó todavía más y puso aquí el 51, el 52 y el 53, me parece, ¿no? Porque seguiste la misma nomenclatura de las clases de servicio, pero en el ejercicio no te obligaba a que utilizara un número de grupo determinado. Ya, pero como en la práctica creo que lo dijiste o algo, yo qué sé, digo, lo voy a utilizar por la mitad para que vea que sé utilizarlo. Vale, perfecto. Pero que lo inteligente ahí es eso, meter la línea 8 en otro grupo. De esa manera, en el mismo archivo de configuración yo voy a poder tener este ejercicio, el apartado 2, y también el apartado 4 de la selección automática de ruta.
Entonces, pues bueno, ya tengo mis 3 grupos hechos. Aunque sean 3 grupos, para mí, en este apartado, los grupos 2 y 3 van a tener el mismo comportamiento. ¿Vale? Y ahora, por otra parte, en las extensiones defino lo que son las clases de servicio. Y aquí sí decía explícitamente que utilizarais clases de servicio por encima del número 50, en concreto la 50 y la 51. ¿Por qué os digo eso? Pues simplemente para obligaros a que luego utilicéis todo el cuadrante en lo que os he llamado, no por otra cosa, ¿vale? Por defecto, como estáis viendo, todas tienen la clase de servicio 1. Aquí lo estrictamente necesario es que yo tenga una clase de servicio diferente para las extensiones 101 a 112 que de la 113 a la 124. Y en este caso yo os pedía que utilizarais la clase 50 y la 51. Como digo, os pido eso simplemente para que luego os mováis por el cuadrante de bloqueo. Y también para que en el ejercicio de restricciones no vengan ya un nivel de restricción asociado a lo que sería la clase de servicio. Entonces, pues nada, de aquí a aquí le digo que quiero la clase 50 y de la 113 para adelante. Esto sí lo ha hecho casi todo el mundo. Pues quiero la clase 51. Copio y pego. Entonces, desde este momento, las extensiones 101 a 112 es lo mismo que decir clase de servicio 50. Las extensiones 113 a 124 es lo mismo que decir clase de servicio 51. Pues nada, ahora me voy al cuadrante de bloqueo de líneas de salida, que eso en esta centralita y en la NS500 es igual también, lo tengo aquí en sistema, clase de servicio, bloqueo de llamadas externas. Y aquí tengo mi cuadrante con filas, clase de servicio, y columnas, grupo de líneas externas. Bueno, pues me voy a las clases de servicio que yo estoy utilizando, la 50 y la 51. Estoy ahora mismo en el modo día, y como veis, el comportamiento por defecto es que no tengo bloqueo ninguno. Pues leemos lo que me dice en el apartado. Las extensiones 101 a 102 deben de poder salir durante el modo día por las líneas 1 a 4. Es decir, grupo 1, tanto la clase 50, el grupo 1 sin bloqueo, tal y como está. Pero luego me dice que en modo noche también pueden salir. En modo noche solo las extensiones 101 a 112 podrán llamar, y en ese caso por las 8 líneas. Pues nada, lo tengo también sin bloqueo, tanto el grupo 2, que son las líneas 5 a 7, como el grupo 3, que es la línea 8. Pues ahí no tengo que tocar nada. En el 51, me dice que en modo día no puedo salir por las líneas 1 a 4. Pues entonces en el 51 tengo que poner un bloqueo aquí, en el grupo 1. El grupo 2 y el grupo 3 es el que utiliza precisamente el modo día de la clase 51. Pues esa es la programación del modo día. Y si me voy ahora al modo noche, pues perdón. Estaba en el modo día. En el modo día la he cagado. La clase de servicio 50, pues no habéis dicho nada. Pues no estáis atendiendo o qué. La clase de servicio 50. Lo que pasa es que no sabía hacerlo. La clase de servicio 50 en modo día no puede salir por las líneas 4 a 8, sino única y exclusivamente por las líneas 1 a 4. Por la línea 5 a 8, perdón. O sea, tengo que bloquear el grupo 2 y el grupo 3. ¿Vale o no? ¿Se entiende eso o no se entiende? Sí, sí. O sea, voy a leer, mira, voy a poner aquí el PDF, me dice, las extensiones 101 a 112, o sea, clase de servicio 50, deben poder salir durante el modo día por las líneas 1 a 4. Bueno, pues las líneas 1 a 4 es el grupo 1 y como veis no tiene un bloqueo marcado para ese grupo de líneas, ¿vale? Se sobreentiende que no pueden salir por las líneas 5 a 8, por lo tanto pongo un bloqueo aquí en el modo día. Las extensiones 113 a 124 lo harán por las líneas 5 a 8. Entonces, la clase de servicio 51, que son las extensiones 113 a 124, pueden salir por el grupo 2, que son las líneas 5 a 7,
pueden salir por el grupo 3, que es la línea 8, pero no pueden salir porque lo tienen bloqueado por el grupo 1, que son las líneas 1 a 4. ¿Vale? Y ahora, en modo noche, solo las extensiones 101 a 112 podrán llamar. Y en ese caso lo podrán hacer por las 8 líneas habilitadas. Pues nada, si me voy al modo noche, la clase de servicio 50, que son las extensiones 101 a 112, pueden salir por todas las líneas, luego por los 3 grupos, y la clase de servicio 51 no puede salir por ninguna. Luego bloqueo los grupos 1, 2 y 3 de la clase 51. ¿Entendido o no? Pero entonces cuando tú haces los grupos de línea, o sea, si haces la clase aparte, no se mezclan en dos. ¿Cómo? Si haces la clase aparte, ¿qué dicen? Claro, por ejemplo, tú haces la clase 50 y 51, yo es que claro, ahora estoy entendiendo porque el grupo de línea es lo de arriba. Claro, de la 1 a la 5, o sea, yo creía que el grupo 1 de la clase 50 era de la 101 a la 112 y el grupo 2 era de la 113 a la 124, por ejemplo. Entonces yo nada más que di a 2 cuadraditos, claro, pero entonces lo de las líneas... Ajá. Pero no tiene tú tienes, claro. tienes que tener en cuenta que lo que son columnas son grupos de líneas. Entonces, esos son las líneas que yo tenga que contratar, que he hecho una serie de grupos. En este caso he hecho 3 grupos. El grupo 1 que va de la línea 1 a la 4, el grupo 2 de la 5 a la 7 y el grupo 3 que es la línea 8. Luego todo lo que tenga que ver con extensiones se maneja a través de la asignación de una clase de servicio. Entonces yo a las extensiones 101 a 112 le he asignado la clase de servicio 50 y a la 113 hasta la 124 le he asignado la clase de servicio 51. Y aquí lo que tengo que hacer es interpretar ahora eso. O sea, cuando hable de extensiones, hablo de clase de servicio, y cuando hable de líneas, hablo de grupos de líneas. ¿Vale? Pues esto en la NS500 es exactamente igual. Así que, si lo habéis entendido aquí, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer en la NS500. De todas maneras, veremos antes la consola de programación y haremos algunos ejercicios prácticos antes de que vosotros tengáis que hacer la práctica, pero vamos, que la práctica es la misma que esta. Bueno, pues pasamos al apartado 3, restricciones de llamadas. Primero lo vamos a hacer con la central fácil. Me dice, la central se instala en la provincia de Madrid. Desde las extensiones 123, 113 a 124 solo ha de ser posible realizar llamadas externas provinciales, si solo destino de la misma provincia, por lo tanto que empiecen por 91, y desde las extensiones 101 a 112 ha de ser posible llamar a cualquier destino nacional y a Chile, restringiéndose la llamada del extranjero en general y a móviles. En un problema de restricciones siempre lo que tengo que identificar, independientemente de la centralita con la que yo trabaje, es cuáles son las extensiones que tienen un servicio más restringido. En este caso, ¿cuáles son esas extensiones? De la 113 a la 124, de la 101 a la 112. ¿Cuáles son las que pueden hacer menos cosas? De la 101 a la 102. De la 101 a la 102. De la 101 a la 102 yo puedo... De la 113 a 124. Claro, de la 113 Porque a yo la que lo 124. entendí al revés. Claro, pero cuando pregunto cuáles son las que tienen el servicio más restringido, estoy pidiendo cuáles son las que pueden hacer menos cosas. Todas las que pueden hacer menos cosas son de la 113 a la 124, porque solo pueden llamar a números provinciales. O sea, tienen un servicio muy limitado. El decir cuáles son las que tienen el servicio más restringido equivale a decir cuáles son las extensiones que tienen un servicio más limitado. Bueno, pues automáticamente en la centralita TS824 yo ya tengo que pensar en que esas extensiones que tienen un servicio más limitado deben de tener una clase de servicio con un número más alto. Porque en esa centralita ya vimos que las clases de servicio llevaban aparejado un nivel de restricción y que los niveles de restricción más bajos se van acumulando en los niveles de restricción más altos. Entonces, si yo tengo ya eso en la cabeza, es probable que no me equivoque. Si no lo tengo en la cabeza, puedo hacer una programación que sea infructuosa. En este caso,
Si yo a las extensiones que tienen un servicio más limitado, que son estas, le asigno una clase de servicio con un número más pequeño que el de las otras, ya la he cagado. Pues ya no voy a poder programar correctamente la centralita, porque no puedo hacer, digamos, la programación de un servicio más restringido en una clase de servicio que es menos restringida. Entonces, eso es lo principal que tengo que tener en cuenta a la hora de programar un ejercicio de restricciones de llamadas. ¿Cuáles son las extensiones que tienen un servicio más limitado, o sea, un servicio más restringido, y a esas asignarle siempre un nivel de restricción mayor? Y en el caso de la TS 824, ese nivel de restricción viene aparejado con la clase de servicio. Por lo tanto, yo le tengo que asignar una clase de servicio de numeración mayor. Pues eso es lo primero que tenemos que hacer. Así que me voy aquí. ¿Y dónde se programa eso? Pues voy a cerrar esto para no despistar. Eso se programa aquí en restricciones. Y lo primero que tengo que programar, como veis, es las clases de servicio que yo le voy a asignar a cada una de las extensiones. En la TDA yo ya he asociado clases de servicio con restricciones. Aquí en la TS 824 hasta este ejercicio no me hace falta asociarle clases de servicio. Recuerdo que en esta centralita yo tenía disponibles 5 clases de servicio. La clase 1 no tiene restricciones. Yo no puedo programar restricciones a la clase 1. A la clase 2 le puedo programar restricciones y además las que programe en clase 2 se acumulan también en clase 3, en clase 4 y en clase 5. A la clase 3 le puedo programar restricciones y las que programe en clase 3 se acumulan también en la clase 4 y en la clase 5. ¿Vale? Es decir, que las restricciones que yo programo a un nivel más bajo, en un número más bajo, se van acumulando en los números más altos. Entonces, como tengo 15 clases de servicio, ¿cuáles son las que tengo que utilizar? Pues siempre he dicho que en este caso es conveniente utilizar las clases centrales. En este caso la 3 y la 4. Por si en un futuro yo tengo que programar nuevas restricciones, que tenga disponibles, en este caso, los dos extremos, la clase 2 y la clase 5. Entonces aquí lo fundamental es saber que las extensiones 101 a 112 tienen que tener una clase de servicio de menor numeración que de la 113 a la 124. Y como voy a utilizar las clases centrales, pues a estas le voy a asignar la clase 3 y a las otras le voy a asignar la clase 4. Entonces esto me lo copio y lo pego de aquí a aquí. Pegar. Y a esta le voy a asignar la clase 4 en todos los modos de funcionamiento, porque ahí no se habla de que vaya a utilizar ningún comportamiento diferente en modo día, modo noche y modo almuerzo, y la pego de aquí a aquí, ¿vale? Eso es lo primero. O sea, extensiones 101 a 112 clase 3, extensiones 113 a 124 clase 4. Si lo hacéis al revés, como hizo creo que Samuel, es imposible hacer la programación de lo que se os pide, porque os vais a encontrar con que las restricciones que programéis en una clase en realidad le están afectando a la otra. Entonces eso por ahí. Y ahora me vengo y programo lo que son las restricciones. Restricciones, fijaos, en clase 1 no me aparece aquí, porque yo no puedo programar restricciones de clase 1. Las que yo ponga en clase 2 se aplican también a clase 3, clase 4 y clase 5. Las que pongan en clase 3 se aplican a clase 4 y a clase 5. Y las que ponga en clase 4 se aplican también a clase 5. Así que la clase 5 es la más desgraciada de todas, porque es la que acumula todas las restricciones de las clases inferiores. En la TDA el funcionamiento es parecido. Lo que pasa es que las clases de servicio por defecto no tienen ningún nivel de restricción asociado, sino que yo se lo tengo que poner, ¿vale? Por defecto ya veremos que tienen un nivel de restricción asociado, pero que yo puedo jugar mucho con los niveles de restricción que tengo en esa centralita, asociándoselo a clases de servicio diferentes. En esa central además yo tengo la posibilidad de definir hasta 64 clases de servicio. Y tengo más niveles de restricción, tengo 7 niveles de restricción. Bueno, pues en este caso vamos a traducir lo que me pone el enunciado. Me dice, las restricciones, bueno, desde las extensiones 113 a 124 solo se puede llamar a llamadas externas provinciales. Eso hemos dicho que va a ser clase 4. Bueno, vamos a empezar por la clase 3.
porque las restricciones que yo programe en clase 3 se van a acumular también sobre la clase 4. Dice, desde las extensiones 101 a 112 ha de ser posible llamar a cualquier destino nacional y a Chile, restringiéndose las llamadas al extranjero en general y a móviles. Luego, ¿cuáles son las restricciones de clase 3? ¿Qué es lo que no puede hacer una extensión que pertenezca a la clase 3? No puede llamar al extranjero en general y no puede llamar a móviles. Luego, números que empiecen por 6 y por 7. Estas restricciones también se van a aplicar a la clase 4. Luego, no hay que ponerlas otra vez en clase 4. Si yo las pongo aquí, ya se aplican directamente a la clase 4. Ahora vamos... Una pregunta, Jiménez. Dime. En la TDA, tú, por ejemplo, has dicho que utilicemos los niveles de restricciones centrales. Sí. Vale, yo, por ejemplo, utilizaba el 2 y el 3. Eso no lo consideras tú como central, ¿no? Tengo del 2 al 7. Los centrales serían el 3 y el 4 o el 4 y el 5. De todas maneras, Es que yo cogí, de todas maneras, yo me acuerdo que dijiste que el 1 y el 7 no. el 1 es que no puedo, o sea, no tengo un nivel de restricción 1. El nivel 1 es no tengo restricción. De hecho, no lo puedo programar. Programo solo del 2 al 7. Del 2 al 6 me parece, porque el 7 en ese caso, ahora lo vamos a ver de todas formas. El 7 me parece que es lo que acumula todo lo que yo programa en los niveles inferiores. Entonces, Vale. los centrales serían en ese caso el 3, el 4 o el 4, el 5. De todas maneras, por eso no he quitado puntos, ¿no? Simplemente que lo consideréis, porque siempre es más positivo utilizar en una primera programación estos niveles centrales y luego dejar los extremos para otras cosas que yo añada en un futuro y que a lo mejor no me cuadren con la programación de los niveles centrales que yo he hecho. Entonces dejo, digamos, una clase todavía más restrictiva, que sería la clase 5, y una clase menos restrictiva, que sería la clase 2, en este caso. Bueno, pues siguiendo con el enunciado, me dice que las extensiones 113 a 124 solo pueden llamar a números provinciales. O sea, que empiecen por 91. Eso quiere decir que esas extensiones además van a tener la restricción de que no pueden llamar a números nacionales. Luego esta sería la programación de restricciones. Repito, estas de clase 3 también se aplican a clase 4. Es decir, alguien que esté en clase 4 tampoco puede llamar a móviles porque le afectan las restricciones de nivel 3. ¿Vale o no? Y ahora vamos a programar las excepciones. Fijaos, yendo un poquito a lo que decía antes, Samuel utilizó la clase 4 para las otras, para las extensiones 101 a 112 y la clase 3 para las extensiones 113 a 124. Entonces, decidme a mí cómo programo lo que ahora me dicen aquí. Porque si empiezo con la clase 4, que sería de la 101 a la 112, yo tendría que poner estas restricciones aquí, ¿vale? Pero es que si luego pongo esta restricción aquí, ya estoy haciendo que la clase 4 no pueda llamar a números nacionales. O sea, es imposible salvar con eso. Y además, si esta restricción la pongo aquí y la clase 3 se la asigno a la 113 y a la 124, pues lo único que no va a poder hacer es llamar a números nacionales, pero sí podría llamar al extranjero, a móviles. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? Bueno, algunos lo entenderán, otros no lo entenderán tanto. Pero si yo me equivoco en lo que es el nivel de restricción que asocio a las extensiones en un primer momento, ya el problema no tiene solución. Así que es fundamental que las extensiones con un nivel más restringido, con un servicio más limitado, tengan siempre un nivel de restricción mayor. Bueno, pues como digo, programo lo que son las excepciones. ¿Las excepciones cuáles son? Las excepciones funcionan al revés. Una excepción que yo programe en clase 5 afecta a todas las clases que yo tengo por debajo. Como yo estoy utilizando aquí las clases 4 y 3, pues me fijo en este numerito de aquí de la derecha, ¿vale? Aquí voy a programar la excepción de clase 4 y aquí voy a programar la excepción de clase 3. ¿Cuál es la excepción de clase 4? Que puede llamar a Madrid. ¿Y cuál es la excepción de clase 3? Que puede llamar a Chile. Chile sale siempre, pues yo tengo un hermano en Chile, y entonces pues, me acuerdo del prefijo internacional de Chile.
no es por otra cosa. ¿Queda claro eso? Pues así es como se resuelve este problemita, este apartado de restricciones en esta central. En la otra yo ya tengo clases de servicio programada. En concreto, bueno, aquí esto se me ha colado. En concreto tengo la clase de servicio 50, que son las extensiones 112 a 101 a 112, y la clase de servicio 51, que son las extensiones 113 a 124. Bueno, pues en esta central las restricciones no vienen aparejadas a una clase de servicio, sino que soy yo el que lo tengo que decir, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿dónde se programan aquí las restricciones? Pues se programan en restricciones, aquí lo tenéis. Y como veis, aquí tengo número restringido, número de sesionales. Eso es lo mismo que tengo en la otra centralita. Fijaos que aquí tengo la posibilidad de programar 6 niveles de restricciones. En realidad son 7. Pasa que el 7 no lo puedo programar porque lo que hace es acumular todas las restricciones de estos 5 niveles, del 2 al 6. Y el 1 tampoco lo puedo programar porque el 1 significa que no tengo restricciones. Luego no puedo programar restricciones. ¿Cuáles son los centrales? Pues o el 3 el 4, como estáis viendo, o el 4 el 5. Bueno, pues para usar los mismos que he utilizado en la otra centralita, yo voy a utilizar el nivel 3 y el nivel 4. Pero aquí no hablo de clase de servicio, hablo de niveles de restricción. Entonces yo tendré, de alguna forma, que asociar estos niveles de restricción a lo que son las clases de servicio. ¿Dónde se hace eso? Pues eso se hace aquí, en sistema, clase de servicio, principal. Fijaos, si yo me fijo en las 7 primeras clases de servicio, veis que para el día de almuerzo, la pausa y la noche, yo tengo un nivel predefinido de restricción. La clase 1 tiene el nivel 1, por lo tanto, si yo pongo una extensión en la clase de servicio 1 y dejo este nivel de restricción por defecto, quiere decir que no tiene restricciones, no puedo programarle restricciones a esa extensión. Luego, la clase de servicio 2 tiene por defecto un nivel 2, la clase de servicio 3 un nivel 3, la 4 un nivel 4, la 5 un nivel 5, la 6 un nivel 6 y la 7 un nivel 7, que supone todas las restricciones que yo tenga programado en los niveles inferiores. Pero a partir de la 8, como ya no tengo más niveles de restricción, pues automáticamente todas las clases de servicio tienen un nivel de restricción 1, es decir, no tienen restricciones. Entonces, por eso también os pedí aquí que utilizarais una clase de servicio por encima del 8 como mínimo. Yo os pedía el 50 y el 51, pero como mínimo por encima del 8, para obligaros a que vosotros programarais el nivel de restricción correspondiente a esa clase de servicio. Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer aquí? Pues venirme a las clases que yo voy a utilizar, a 50 y a 51, y asociarle un nivel de restricción. Clase 50, extensiones 101 a 112, son las que tienen un servicio más, o sea, las que pueden hacer más cosas, ¿vale? Por lo tanto, le voy a asociar el nivel de restricción 3. Esto me lo copio aquí. No sé si me deja copiar en horizontal, copiar, pegar, no me deja. Pues nada, lo selecciono, tampoco son tantos, ¿vale? Tanto en todos los modos de funcionamiento, nivel de restricción 3. Y la clase de servicio 51 le voy a asociar un nivel más alto, porque tiene un servicio más limitado, tiene un servicio más restringido. Son las extensiones 113 a 124 que solo pueden llamar a números provinciales. Si hacéis esto, ya lo demás es exactamente igual que en la TS 824. Lo único que tenéis que hacer es programar estos dos niveles de restricción. Entonces me voy otra vez aquí a restricciones y ya sabiendo que he utilizado el nivel 3 y el nivel 4, pues el nivel 3 no puede llamar en general al extranjero ni a los móviles, y el nivel 4 no puede llamar a números nacionales. De nuevo, las restricciones que yo programo en nivel 3 afectan también al nivel 4. Y en cuanto a lo que son excepciones, pues las excepciones de nivel 3 puede llamar a Chile, y las excepciones de nivel 4 puede llamar a Madrid.
¿vale? Como veis aquí, conservan el mismo orden en cuanto a los niveles de restricción que a los de sesión, pero funciona lo mismo que en la TS 824, es decir, una excepción que yo ponga aquí se aplican también a todos los niveles que estén por debajo, ¿vale? ¿Queda claro eso? Pues así es como se programaban las restricciones en la TDA. No tenía más historia. Pues nada, pasamos al 4, que es la selección automática de ruta. Si nos queda claro algo o lo que sea, me interrumpís y me lo comentáis. Selección automática de ruta. Me dice que se incorpora al sistema un enlace GSM que está conectado a la línea 8 de la central. El cliente quiere que todas las llamadas de móviles salgan por dicho enlace, y si cuando se realiza una llamada móvil ese enlace está ocupado, pues que salte a cualquiera de las otras 7 líneas restantes. Las llamadas dirigidas a números nacionales e internacionales deben de salir a través de las líneas 1 a 7, insertando un código operador dado por 333 de manera automática. Bueno, pues empezamos con la centralita más simple, con la 824. Fijaos, en la 824, hasta este ejercicio, yo no he tenido que hacer agrupación de líneas. Por lo tanto, no entra en contradicción con lo que hice en el apartado 2. En el apartado 2, en la TDA, sí que necesito hacer un agrupamiento de líneas. Para esta centralita, sin embargo, no, porque se programaba directamente aquí. Y no tenía que hacer un agrupamiento de líneas, sino que directamente tocaba las líneas y ya está. En la otra centralita, como yo puedo tener un número de líneas muchísimo mayor, pues ya la programación es diferente. Bueno, pues en esta centralita, ¿cómo se programa al azar? Lo primero que tengo que hacer es ahora definir los grupos de líneas, porque la selección automática de ruta sí que va referida a grupos. Y eso en esta central se hace aquí en LN, en detalles, yo tengo el grupo de línea asociado a cada una de mis 8 líneas. Como veis, por defecto, cada línea me la mete en un grupo. Pues nada, las 7 primeras yo las voy a meter en un grupo, el grupo 1, ¿vale? Voy a copiar esto y lo pego aquí directamente. Bueno, esto no me deja ahora. Y la otra, pues la meto en un grupo, grupo 2. Podría utilizar cualquier número. Lo importante en esta centralita es que esta, donde yo voy a conectar el GSM, tenga un número de grupo mayor que las otras, para que yo pueda posibilitar el hecho de que si este grupo está ocupado, se salte a un grupo más bajo, ¿vale? Porque el salto por defecto aquí siempre va hacia un grupo más bajo. Pues nada, las 7 primeras líneas las he metido en el grupo 1 y la octava en el grupo 2. Y ahora me voy a la programación de la selección automática de ruta. Lo primero, habilitar la selección automática de ruta. En las 8 líneas, aquí no estoy hablando de grupos, estoy hablando de líneas. Luego tengo que habilitarla a las 8 líneas porque yo voy a utilizar las 8 líneas, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, definir el plan de ruta. Bueno, pues por ejemplo, yo puedo programar aquí 4 rutas diferentes. Mi ruta 1 va a ser el de los fijos, por lo tanto, todo tráfico internacional o nacional sale por la ruta 1, y la ruta 2 va a ser la de los móviles. Pues todo tráfico que empiece por 6 y por 7 sale por la ruta 2. Y la ruta 1, además, como para coger el operador de fijos tengo que marcar un código adicional, pues lo pongo aquí, el código adicional, para que sea la propia centralita la que lo introduzca automáticamente. Y aquí lo importante, la ruta 1, que es la de los móviles, ¿por qué grupo de líneas va a salir? Pues solo por el 1. Solo puede salir por las 7 primeras líneas. Y la ruta 2, que es la de los móviles, y aquí viene la dificultad, algunos de vosotros habéis puesto el 2. Eso está mal, porque si ponéis aquí solo el 2, en el caso de que estén ocupadas las líneas del grupo 2, no saltan al grupo más bajo. Para que se habilite el salto tengo que poner aquí todo. Entonces el funcionamiento por defecto de esta centralita es que por defecto siempre se va al grupo más alto, y si está ocupado ese grupo más alto, pues entonces salta a los otros, ¿vale? A los otros más bajos. Entonces aquí el secreto para habilitar el salto en el caso de que la línea de móviles esté ocupada es poner aquí que esta puede salir por todo, ¿vale?
En la otra central no, porque yo puedo programar lo que es la prioridad de atención de una llamada saliente. ¿Se entiende cómo se programa la selección automática de ruta en esta central? ¿O hay alguna dificultad? Vale. Pues nada, pasamos a la otra. En esta de aquí, yo ya tengo mi grupo de líneas hechos. Los hice en el apartado 2 y aquí lo tenéis, ¿vale? Las líneas 1 a 4 están en el grupo 1, las líneas 5 a 7 están en el grupo 2 y la línea 8 está en el grupo 3. Vale, pues con eso vamos a programar la selección automática de ruta. Vengo aquí a selección automática de ruta. En primer lugar, la configuración de sistema, por defecto, esa función está apagada. Pues yo la activo para todos los accesos. ¿Vale? Sí, habilito la selección automática de ruta en todas las líneas que yo tenga en mi sistema. Luego, por otra parte, voy a definir las rutas. Es una cosa muy parecida a lo que hemos hecho antes. Lo que pasa es que aquí, en lugar de permitirme 4 rutas, me permiten hasta 16. En la NS500 ya veremos que permiten incluso más. Pues bueno, mi ruta 1 va a ser, siguiendo el mismo ejemplo de antes, la de los fijos. Aquí sí tengo que poner el número de dígitos adicionales que yo tengo que marcar. En este caso, si es un número internacional, pues detrás del número internacional vienen los 2 del código del país correspondiente, detrás del 00, y luego 9 dígitos más, luego 11. Y si es un número fijo normal, pues 9 y 8 dígitos adicionales. Esa sería mi ruta 1. Mi ruta 2, ¿cuál va a ser? Pues los móviles que empiecen por 6 con 8 dígitos adicionales, eso va a estar en la ruta 2, y que empiecen por 7 con 8 dígitos adicionales, eso va a estar en la ruta 2 también. ¿Vale? Pues ya tengo definido lo que son mis rutas, la ruta 1 y la ruta 2. Ahora, en esta centralita de aquí es importante también que defináis lo que son los operadores por los que se va a tirar cada una de las rutas correspondientes. Entonces yo en esta central automáticamente cuando configuro la ruta a través de los prefijos me voy y configuro los operadores y digo, mi operador 1 va a ser el tráfico nacional o fijos en general, ¿vale? Tengo que marcar un código de acceso adicional que es 333 y fijaos que aquí en la pestaña de grupo de líneas externas yo puedo marcar cuáles son los grupos que puede utilizar este operador. Entonces, si yo no quiero que este operador sea capaz de utilizar la línea de los móviles, pues el grupo 3, que es el de los móviles, lo desactivo. Solo puedo utilizar los grupos 1 y 2, es decir, las líneas 1 a 4 del grupo 1 y las líneas 5 a 7 del grupo 2. ¿Vale? O sea, ya estoy desactivando la posibilidad de coger una línea de móviles, incluso sin tocar la prioridad. ¿Vale? Y luego, mi operador 2 va a ser el de los móviles. Pues este en principio no tiene que marcar un código adicional. ¿Y por qué grupo de líneas puede salir? Pues idealmente va a salir por el grupo 3, pero en caso de que esté ocupado el grupo 3, también puede salir por el grupo 2 y el grupo 1. Luego esto lo tengo que dejar los 3 activos. ¿Vale? Luego, otra cosa diferente de la otra centralita es que yo aquí puedo hacer que el servicio de automatización de ruta, o sea, la selección automática de ruta, funcione o no funcione, o sea, se active o no se active dependiendo de unos determinados tiempos, que son 4 tiempos los que vienen predeterminados. En este ejercicio yo no os pedía nada de tiempos, luego no tenéis que programar ninguna tabla en concreto. Las tablas estas de funcionamiento del azar pueden funcionar tanto para la ruta 1 como para la ruta 2 como para las 16 rutas que yo defina, y pueden ser diferentes para cada una de las rutas. Pero repito, en este ejercicio no os pedía que configurarais nada de esto. Esto tampoco tiene nada que ver con el servicio horario. O sea, el servicio horario me marca cuando la centralita se comporta en modo día, en modo noche, en modo almuerzo, en modo pausa. Aquí lo que estoy programando es cuando quiero activar o desactivar el funcionamiento del azar, de la selección automática de ruta. Entonces, repito, en este ejercicio no os pedía eso. En el ejercicio de la NS500 sí que os voy a pedir esto.
y os voy a decir que quiero que el azar funcione solo en modo día. Pues tendréis que hacer una programación de estas tablas para las rutas correspondientes muy parecida a la que hemos hecho en el servicio horario, ¿vale? Pero eso para la práctica que viene. Aquí, como no la pedía, no la voy a programar. Y ahora lo que sí tengo que programar es la prioridad del plan de ruta. Porque fijaos, para la ruta 1, yo ¿qué prioridades quiero coger? En domingo, en realidad no tengo prioridades porque no voy a utilizar la selección automática de ruta. Yo esto lo voy a utilizar de lunes a sábado. De todas maneras, aquí tampoco tenía que tocar esto si no quisiera, porque yo no había dicho nada específicamente sobre el domingo, ni sobre el sábado, ni sobre nada. No ponía horarios para lo que era la selección automática de ruta. Luego eso no era necesario tocarlo. Lo que sí es necesario tocar es que la ruta 2 tiene o debe de tener una gestión de prioridad. En la ruta 2 por defecto debe de salir por el operador de los móviles, ¿vale? Que va a coger en principio el grupo de salto más alto, ¿vale? Y como prioridad 2 le marco los fijos, ¿vale? Es decir, en caso de que esté ocupada la línea de los móviles, debe de coger cualquiera de las 7 líneas del operador de los fijos. Y eso lo tengo. Y ven, eso es lo que yo he hecho mal. ¿Cómo? Que lo he hecho en la tabla, en el plan de ruta 1. Eso es. Que tú no has modificado nada de eso. En la ruta 2, tú no has programado esta prioridad. Lo he programado en la 1. Claro, en la 1 no es que la has programado, es que te viene por defecto. Porque aquí la ventaja. Dime. No, yo puse en la 1, lo cambié yo todo, puse de primero móvil y después fijo, como si fuera para la de móvil. Bueno, ¿sabes? porque tú la ruta 1 a lo mejor la pusiste como la de los móviles, ¿no? Claro. Vale. Eso es otra cosa que os dije. Si aquí sois un poquito inteligentes, esto ya os viene hecho, porque si yo el operador 1 lo defino y pienso directamente ya en la ruta 1 que yo haya programado, en esta tabla de prioridad automáticamente la ruta 1 me va a coger el operador 1, ¿vale? Y la ruta 2 me va a coger el operador 2. Entonces, si yo aquí a la hora de definir los operadores tengo la precaución de que los voy asignando por rutas, por número de rutas, pues automáticamente ya tengo la tabla de prioridad hecha en un primer momento. Tendré que modificar solo si yo quiero añadir la posibilidad de que como segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta prioridad salga por otro operador. Vale. Pues nada, eso era la programación del azar en esta central, no era más. Y ya nos queda lo último, que esto sí que, bueno, aquí aunque no lo he hecho, tendría que tocar la gestión de las prioridades en todos los días, ¿eh? Porque aquí, como hoy lo he programado para el domingo, pero para el lunes también tendría que hacerlo, el martes, etcétera, etcétera. Entonces ya lo último que queda es el apartado 5, que era la programación de la DISA solo en la TS824, que es donde lo vimos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues nada. Lo primero que yo tenía que hacer era decir que la línea 1, que es en este caso la que va a utilizar la atención mediante DISA, recuerdo que en esta central me viene ya la posibilidad de fábrica directamente de manejar una DISA, pero solo asociándosela a un canal, es decir, a una línea. Si yo quiero tener esa atención automatizada en varias líneas, tengo que montar una tarjeta adicional, pero en este caso pues yo la voy a utilizar solo en la línea 1. Pues en la línea 1 le tengo que marcar que quiero utilizar un DISA, y el mensaje que se va a reproducir por defecto va a ser el que grabe como MDS1. Entonces eso es lo primero que tengo que hacer, habilitar el modo DISA en esa línea, y luego irme aquí a la programación de la DISA. Y evidentemente voy a utilizar una atención automatizada, pues si no, la verdad es que la DISA no tiene mucho sentido. Con la atención automatizada yo puedo ir dirigiendo la llamada entrante, pues soltando mensajes donde le diga que si quiere comunicar con alguien, marque tal o marque cual. Bueno, pues eso se consigue con la atención automatizada. Entonces, me decían, si marco 1, o sea, atención automatizada de primer nivel, si marco 1 me voy a la extensión 1. Aceptar. Grupo de extensión no, perdón, extensión 1, ¿vale?
Si marco 2, me voy al grupo de extensiones 2, que son las extensiones 102 a 109. Bueno, eso lo tengo que programar también, ¿vale? Aquí en extensión y en grupo de extensiones, yo puedo decir que las 102 a las 109 están en el grupo de extensiones 2. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que esto no lo he mirado en la práctica, así que, bueno, si a alguno se lo ha pasado, a mí también se me ha pasado mirarlo, así que no lo he penalizado, ¿vale? A ver si copio y pego. Pegar, ¿vale? Ya tengo la... Vaya, hombre, eso que tenía yo bien. Ya tengo Caso, yo también. la 102. Bueno, pues ya está. Yo lo he supuesto como que está bien en todo, así que no hay problema. De la 102 a la 109 están en el grupo 2. Pues ahora me vengo aquí y digo, si marco 2, pues me voy al grupo de extensiones 2, que ya lo he hecho. Si marco 3, paso a un segundo nivel de atención automatizada. Pues atención automática de 2 niveles. Aceptar. Y automáticamente se me despliega la posibilidad de ir indicándole al usuario más cosas. O sea, reproduzco otro nuevo mensaje y vuelvo a decir, pues marque 1 si quiere consultar con fulanito, marque 2 si quiere contactar con penganito. Pues si marco 1, la extensión 111. Esto sí lo habéis hecho casi todos bien. Se ve que lo de abrir ventanitas y demás se os da bastante bien. 103, 113 y 114 con la 4. Y si marco 5, pues pasaba a un tercer nivel de automatización, que en este caso ya ahí se quedaba, porque no puedo programar más niveles de atención automática. Entonces esa sería la programación de la tabla de atención automática. Pero luego además me decían, las extensiones 115 a 124 no quieren recibir llamadas DISA. ¿Eso de dónde se hacía? Pues de aquí es de DISA, permiso entrante. Pues las extensiones 115 a 124 no quieren recibir llamadas de la DISA. Pues nada, eso. Ya está. Y si el llamante no marca nada, queremos que suenen las extensiones 102 a 105. Bueno, eso ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, modo de ocupado DISA. Esto es conveniente nunca desconectar, sino dejar la llamada en espera, o alguno de vosotros también me habéis puesto que se le devuelve a la DISA con un segundo mensaje. Pues bueno, vale. Pero yo normalmente la configuración que se suele hacer es dejar la llamada en espera. Y luego, importante aquí, que una vez que el modo de intersección DISA, o sea, si nadie marca nada o si la extensión DISA no se coge durante un número de segundos determinado, lo que voy a hacer es interceptar la llamada. Y en esa intersección tengo que programar cuáles son las extensiones que quiero que suene. ¿Eso dónde se hace? Pues se hace aquí en línea, gestión de entrante y saliente, y en las llamadas entrantes tendré que decir que quiero que suenen las extensiones 102 a 105. Por lo tanto, las demás las deshabilito. Por lo menos en el modo día, que es donde se supone que yo estoy funcionando con esta atención automatizada. Si lo hacéis también en modo noche, en modo almuerzo, no pasa nada, ¿vale? Pero como mínimo en el modo día. Pues deshabilito todas las extensiones menos las 102 a las 105. Y ya está, con eso se programaba lo que se os pedía ahí, ¿vale? Pues nada, eso era todo el ejercicio este. ¿Tenéis alguna duda? No. Ya podéis abrir los micros y podéis decir lo que queráis y demás. Tampoco era tan complicado, ¿no? ¿O sí? Hombre, la TDA a mí me resultamos, de hecho te puse un mensaje que no tenía ni idea comparado con la 824. Pero hoy te has enterado. 100%. Sí, mejor sí. Pues la NS500 es una TDA. Es que no paraba de verme los vídeos y digo, no me estaba comiendo la cabeza, pero es que no lo encontraba cómo hacerlo. Pues nada, ya te digo que en la NS500 va a tener la posibilidad de hacer la misma práctica sobre una que se programa de manera similar a la TDA. O sea que es la misma práctica, pero con la otra Consola de programación. ¿Sabes?
Y se programan las dos, ¿no? La No, 824 la o 824 ya está, o sea, ya la olvidamos. Obsoleto. Luego en el examen a lo mejor no la encontramos otra vez, pero la siguiente práctica que me vaya a tener que entregar es solo de la NS500. Y como digo, Vale, es vale. muy similar a la TDA. Además, no vaya a tener que instalar tarjetas en un primer momento porque ya viene con una configuración de fábrica donde tengo una serie de líneas disponibles y una serie de extensiones disponibles. ¿Y eso se va a explicar el miércoles? Esa el Profesor? miércoles empezamos a introducirla, instalaremos la consola de programación y los 2 días de la semana que viene pues estaremos haciendo ejercicios de programación sobre ella. En estas 2 semanas no voy a enviar nada de teoría ni nada de eso, con el objetivo de que empecéis ya a estudiar esa teoría. ¿Mm? Bueno, de todas maneras ya sabéis que la tercera evaluación, la nota de la tercera evaluación, no puede perjudicar a la nota de las dos primeras evaluaciones, pero los que tenéis las dos primeras evaluaciones cortitas, que sois la mayoría, pues lo que sí puede hacer es ayudar. ¿Mm? Así que ya sabéis, poner las pilas. ¿Vale? Pues nada, lo vamos a dejar por aquí hoy. Mañana hablaremos un poquito de lo que son las instalaciones de telefonía en ICT, ya sobre un caso concreto en un edificio. ¿Mm? ¿Alguna duda más? Vale. Bueno, que yo creo que te lo he dicho antes, que ya te he mandado el Excel también. Vale, vale, pues ya lo iré viendo a medida que pueda. Ya tengo corregido lo que son los test de telefonía y de ICT. Mañana colgaré las notas, ¿vale? Eso te iba a preguntar yo, que las notas de los test. Sí, las tengo ya, pero todavía no me ha dado tiempo de colgar. Mañana por la mañana las cuelgo. ¿Mm? Vale, vale. Vale. Pues hasta mañana pues, ya podéis visitar a vuestros familiares.